Dejadme que entre en el detalle de algo que hemos adelantado esta mañana a las 8, una información de nuestro compañero Javier Bañuelos. Hola Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Porque este 2025 va a terminar con un récord de operaciones policiales contra el yihadismo en nuestro país. Desde los atentados del 11M, que no se habían realizado tantas intervenciones, estamos hablando, Bañuelos, de 112 detenidos. ¿Por qué tantos? Bueno, la explicación, Sastre, está sobre todo en la eficacia policial. La amenaza yihadista como tal no ha crecido, la amenaza sigue siendo la misma desde 2015, año en el que se activó el nivel 4 de KIM 5 de la alerta antiterrorista. Ese nivel sigue vigente, Sastre, aunque ahora en Navidad se mantiene el nivel 4 reforzado. El riesgo de atentados sigue siendo el mismo, acciones aisladas con perfiles radicalizados que se autoadoctrinan, como en la mayoría de los 112 detenidos este año por yihadismo. Y para entender esos datos, para entender, esa pregunta que me planteabas, ¿por qué tantos detenidos? Hemos hablado con uno de los mandos que ahora mismo más información maneja sobre este asunto en el Ministerio del Interior. Es el general de la Guardia Civil, Javier Marín, que dirige el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, el CITCO. Hay que entenderlo todo en un contexto de cierta normalidad, de compartir una amenaza que no es exclusivamente española y de una respuesta que es muy eficaz, con instrumentos muy eficaces de coordinación y de actividad, y que incluye obviamente medidas de inteligencia, medidas operativas, implicación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solamente... Bueno, la explicación, te decías, de este repunte de detenciones por yihadismo no solo hay que buscarla en la creciente radicalización de algunos perfiles, hay otros factores que también están detrás de ese incremento. Te decía uno, por ejemplo, esa eficacia policial. Desde la crisis en Oriente Próximo, desde los atentados en Hamás, se ha intensificado la monitorización de todas las amenazas para detener a los sospechosos ante el menor indicio de radicalización. También ha contribuido el intenso flujo de información del CNI con agentes fuera y dentro de nuestro país. Y otro elemento fundamental, Sastre, según destaca el general Marín, es la colaboración de Marruecos. La colaboración con Marruecos es altamente positiva, no solamente en terrorismo, también en crimen organizado, en inmigración y en concretamente en el tema de terrorismo. Ellos mismos son los primeros interesados en combatir el terrorismo. La DGST marroquí, de hecho, ha aportado información fundamental de las 72 operaciones policiales en las que ha participado España este año. 8 de ellas han tenido a Marruecos como escenario. Aquí en España, la mayor parte de los detenidos se concentran por este orden en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en Melilla. A nivel internacional, el epicentro de la amenaza sigue siendo el Sahel. Todos los expertos policiales sitúan allí el principal foco de terrorismo, pero de momento, según el director del CITCO, se ve como una amenaza algo lejana. No pensamos, ¿no?, que ese tipo de terrorismo presente en el Sahel, en esos países, sea algo semejante a una exportación de la amenaza. Pero siempre he dicho, obviamente, con todas las salvedades y sabiendo que la seguridad absoluta no va a existir. Bueno, de hecho, la realidad está en los datos, Sastre. De los 7.500 atentados con víctimas mortales que hubo en 2004, el 20% se localizó en Burkina Faso y el 14% en Pakistán. Hay algo realmente preocupante que ya nos contabas a las 8, que preocupa a los responsables de la lucha antiterrorista, y es cómo está creciendo la captación de menores, sobre todo a través de videojuegos. Sí, porque la radicalización ya no solo se busca, Sastre, a través de espacios físicos, como hasta ahora, por ejemplo, en mezquitas o en prisiones. Desde hace años el Daesh está priorizando esa captación online con un objetivo prioritario, perfiles, como bien dices, sobre todo muy jóvenes, personas manipulables y que de alguna forma sean comprometidos con la causa. Y aquí juega un papel fundamental, un papel clave los videojuegos, una vía directa al corazón de los adolescentes. Es, de hecho, una de las principales preocupaciones en el CITCO. El gaming, los videojuegos, efectivamente, son un espacio de encuentro en el que sobre todo acceden la gente joven, los adolescentes, y donde es un sitio idóneo para introducir este tipo de mensajes que les pueden captar, que les pueden radicalizar. Bueno, y hay un dato muy interesante. La Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos del propio CITCO ha retirado este año cerca de 2.000 contenidos terroristas diseñados de manera específica para menores que estaban alojados en plataformas digitales también, como por ejemplo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o también Pinterest. Una muestra, Sastre, de que el perfil joven, cada vez más joven, para el Daesh sigue siendo un objetivo fundamental en su proceso de captación. Desde el 11M, que no había tantas detenciones yihadistas en nuestro país, 112. Hay otra pregunta, que es: ¿cuántos de estos detenidos siguen ahora mismo, Bañuelos, en prisión?
Bueno, pues no mucho, Sastre. Es un detalle que sin duda llama la atención porque de todos los detenidos por yihadismo este año, de todos ellos, ni la mitad ahora mismo está en prisión. De los 112 presuntos yihadistas arrestados, poco más de 40 continúan en prisión a lo largo del año aquí en la SER. Bueno, hemos ido informando de todas las operaciones contra el yihadismo y la inmensa mayoría de ellas estaban relacionadas con el adoctrinamiento yihadista y con la captación. Y ese, Sastre, la explicación de que haya pocos ahora mismo encerrados en la cárcel, como apunta el general Javier Marín. Son detenciones por terrorismo con penas muy bajas. Hay muchas tipificaciones del delito de terrorismo que tienen penas muy bajas. ¿Por qué? Pues porque el delito de terrorismo es simplemente intentar adoctrinarse o autoadoctrinarse. Bueno, de hecho, Sastre, un ejemplo, con esa reforma del Código Penal, un delito de adoctrinamiento terrorista, por ejemplo, supone una condena de 2 a 5 años de cárcel. Por eso ahora mismo tan solo hay 77 personas en las cárceles españolas cumpliendo una condena por su implicación en el terrorismo yihadista. No es habitual, y de ahí el valor, el testimonio que ha conseguido nuestro compañero Javier Bañuelos, de una de las personas que más sabe de la investigación y de la lucha contra el yihadismo. Es, de hecho, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y hemos podido escuchar esta mañana su testimonio. Bañuelos, gracias. Un abrazo.